Aleluya. Empezamos. Aleluya. Sí. Una vez más, amados hermanos, aquí estamos nuevamente en este día, en esta hora, 7:30 de la tarde o de la noche. Amén. Para seguir estudiando la palabra en este día de discipulados, miércoles de discipulados. Amén. Así es que, amados, los que ya están, los que se van a ir conectando, aleluya, los bendecimos en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén, para seguir estudiando juntamente la palabra. Amén, para estudiar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, poderles compartir, enseñar el día de hoy. Amén, estudiarla juntos. Amén, si usted ya tiene su Biblia lista para estudiar, amén, así es que váyala abriendo, amén. Hoy vamos a estudiar, el título de este tema se llama Los Hechos de Jesús, amén, para ir abriendo, para ir viendo el panorama de lo que vamos a ir estudiando el día de hoy. Así es que, amados, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los que ya están ahí juntamente, aquí juntamente con nosotros, amén, y a los que van a ir entrando, amén, les pedimos que nos ayuden a ir compartiendo este link para que podamos entrar a más hogares, a más lugares, amén, que familiares, amigos que puedan también entrar y escuchar la palabra. Sabemos que Dios sigue hablando, amén, sabemos que Dios trae una palabra para cada uno de nosotros, amén. Y no dejemos, amado, de estudiar la palabra, amén. Así es que vamos a empezar, amén. Empezamos a estudiar los hechos de Jesús. Quiero que vaya juntamente conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, capítulo 20. Amén, ahí es donde vamos a redondear de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Aleluya. Entonces leamos la palabra, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos 16, 20 dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Aleluya. Ayúdenme a orar, amados hermanos. Vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios y poner este estudio también para que podamos recibirlo con toda solicitud. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor, una vez más te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado, porque tú eres bueno. Señor, porque tú estás aquí juntamente con nosotros, Padre. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús que nos hables, que nos enseñes, que nos edifiques, que nos consueles, Padre. Dios mío, en tus manos nos ponemos y que esta palabra, Señor, que este estudio, Señor, que esta enseñanza pueda tener cavidad, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Que podamos, Dios mío, Dios, poderla poner por obra, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Entonces, entramos de una vez de lleno, amados, vamos a aprovechar el tiempo, amén, en los hechos de Jesús, amén, pero también me gustaría que, así como dice la palabra de Dios, pues, ¿verdad? Por ahí trae un texto que nos dice a nosotros que lo que hizo el Señor Jesús, mayores cosas haremos nosotros también. Así es que si el Señor Jesús las hizo, entonces nosotros también las vamos a poder hacer. Amén. Y esto también es para nosotros. Vamos a mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Amén. Y siguiendo sus pasos, también nosotros lo podemos hacer. Amén. Escuche esto. Dios mismo certificó el mensaje. Amén. El mensaje, tanto como señales, como prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Todo esto Dios lo certificó para que los discípulos y para que nosotros anduviéramos en ellos, para que nosotros, amado, pudiéramos hacer todo esto, lo que hizo el Señor Jesús. Porque el texto que dice encierra tanto los discípulos como el Señor colaborando el Señor juntamente con ellos. Amén.
Entonces, si esto es, Dios certificando esto, el mensaje, amén, con prodigios, diversos milagros, amén, y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero las señales, escuche esto, las señales eran aquellos milagros que el Señor y los apóstoles que significaban verdades espirituales. Cada una de las cosas que el Señor hizo, un milagro, un prodigio, una señal, o los apóstoles cada vez que hacían algo, o un milagro, amada iglesia, déjame decirte una cosa, que eran o significan verdades espirituales. Esto nos quiere hablar para hacer algo. Por ejemplo, vamos a mirar esto, por ejemplo, amén. Vuelvo a repetir esto, las señales eran aquellos milagros del Señor y de los apóstoles que significaban verdades espirituales, como por ejemplo, la alimentación de los 5,000. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra o hemos leído esa palabra de cuando el Señor convirtió esos panes y los peces, amén, para darle de comer a 5,000 personas? Amén. Pero eso no nomás fue el milagro, amén, que lo llevó a hacerlo, sino que para mostrar también una verdad, es porque de allí, amén, fue la base, o ese milagro fue la base del discurso sobre el pan de vida, amén, que vino a continuación, amén. Entonces el Señor nos muestra milagros, amén, nos muestra señales que nos llevan a vidas, a verdades espirituales, amén. Los prodigios, esas son las señales, los prodigios, escuche esto, eran milagros que tenían la intención, escuche, esto es lo que nos lleva, los prodigios eran los milagros que tenían la intención de suscitar el asombro de los espectadores, amén, los prodigios, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, amén, aleluya, que toda esa gente quedó, amén, ¿cómo se le podría decir? Asombrada de ese prodigio, amén, porque nadie había resucitado muertos. Aleluya, nadie había podido lograrlo hacer. Amén. Entonces miramos que realmente venía alguien y podía hacer algo que nadie lo podía hacer. Amén. Los milagros, dice que eran cualquier exhibición, escuche, los milagros eran cualquier exhibición de poder sobrenatural que dice que contraviniese las leyes de la naturaleza. Amén. Vuelvo a repetir, dice que los milagros era cualquier exhibición de poder, y ahorita vamos a ir mirando algunos de esos, amén, de poder, de exhibición de poder sobrenatural, que contraviniese sobre o que fuera contrario a las leyes naturales, amén, de los cuales hoy nosotros, amada iglesia, miramos muchos milagros. Milagros que son de parte de Dios, amado, que nos da la dicha de poderlos ver, amén, al estar orando por las personas, al estar poniendo manos sobre las personas, amada iglesia, que de repente empiezan a surgir esos que realmente, ¿cómo le podríamos decir? Que contraviniesen o que son contrarios a las leyes naturales. Amén. O milagros que supuestamente un doctor ya da que ya no se puede hacer nada por la medicina, pero Dios obrando, amén, y haciendo el milagro. Amén. Lo contrario a una ley de la naturaleza. Y los dones espirituales, amén, y los dones del Espíritu Santo eran, se le llama, eran especiales aptitudes dadas a los hombres para poder hablar, actuar de una manera totalmente más allá de su capacidad natural. Y esto, amada iglesia, esto que acabamos de leer, esto que te acabo de dar, esto que acabo de mencionar, esto, amada iglesia, fue lo que vino a hacer el Señor Jesús, amén. Y esto también es parte de lo cual nosotros como iglesia,
Amén. Porque la palabra de Dios dice en Marcos, dice que estas señales, amén, seguirán a los que creen. Amén. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos capacita con los dones para que nosotros podamos hacer cosas, amados, que realmente la gente no lo puede hacer. Son dones que nos otorgan a nosotros para que nosotros empezamos a actuar. Amén. Pero vayamos más. Veamos el desarrollo, vayamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 1. Porque estamos hablando y vamos a hablar de los hechos de Jesús. Amén. Esto nomás es una pequeña introducción. Amén. Vamos a ir entrando a lo que es a desarrollar. Aleluya, para mirar qué es lo que realmente el Señor Jesús hizo. Amén. Y te digo, y te lo vuelvo a repetir, si Él lo hizo es porque nosotros como iglesia, nosotros como seguidores o colaboradores, amén, de nuestro Señor Jesús, entonces también lo podemos hacer. Amén. Mira lo que dice el libro de Hechos. Vamos a desarrollar entonces. En el Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús, escuche, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer relato o el primer tratado? Aleluya. Aquel tratado fue una crónica de la vida y enseñanzas de Jesús que incluyó su muerte, amén, su resurrección y su ascensión. Amén. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, amado, a ver no nomás los hechos, lo que Él comenzó a hacer y enseñar, sino que también lo que incluyó es la muerte, la resurrección y su ascensión. Amén. De lo que vino a hacer el Señor Jesús o lo que Él empezó a hacer. Amén. Y aquí en el libro de los Hechos sabemos que este libro lo escribió el doctor Lucas. Amén, lo escribió y se lo escribe, amén, a un Teófilo, aleluya, amén. Y a esa persona empieza nuevamente aquí en el libro de los Hechos y le dice en el primer relato o en el primer tratado que te escribí, amén. En el primero, que fue en el libro de Lucas, que lo que el Señor Jesús empezó a hacer, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar todas las cosas, escuche, todas las cosas, eso es lo que dice el libro de los Hechos, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús enseñó a sus discípulos con palabras y acciones la verdad que necesitaban para continuar su obra. Aleluya. El Señor Jesús se tomó el tiempo, amada iglesia, déjame decirte una cosa, para poder enseñar. El Señor Jesús enseñaba. El Señor hablaba, amén, hacía y enseñaba. Amén, la verdad. Amén, acciones y la verdad. Él accionaba. Lo que Él hacía, lo que Él hablaba, Él lo accionaba. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros hemos aprendido del Señor Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has visto y lo que has aprendido de mí, eso te encarezco. Amén, eso te encarezco. Que enseñes a hombres idóneos, amén. Aleluya. ¿Para qué, amada iglesia? Y no nomás es enseñar, sino que lo que nosotros estamos enseñando, por eso nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, nosotros le tenemos que pedir a Dios que sea Él el que nos capacite para poder tener estas señales. Amén. Sigue diciendo, para continuar su obra, dice, él completó en la cruz la obra de la redención, pero apenas, escuche esto, nosotros pensamos que el Señor Jesús ahí terminó. Escuche. Dice, Él completó en la cruz la obra de redención, pero apenas había comenzado la proclamación de su gloria. Amén. Por eso te vengo diciendo, por eso te vengo anunciando esto, amada iglesia, que
así lo que el Señor Jesús hizo, también nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Y vamos a mirar qué fue lo que el Señor hizo. Amén. Pero antes de entrar en eso, antes de entrar a los puntos, déjame dejarte un texto para que lo leamos, para que tú veas qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y quiero que me acompañes al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 2. Allí vamos a mirar de lo que el Señor nos deja encargados a nosotros. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, aleluya, versículo 12. Juan 14, 12. Dice así: de cierto os digo, que el que en mí cree, aleluya, el que en mí cree, las obras que yo hago y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Y esto, amada iglesia, es lo que nos ha dejado a nosotros el Señor Jesús. Nosotros vamos a mirar lo que Él hizo cuando Él estuvo avanzando, cuando Él estuvo caminando aquí en la tierra, cuando Él se hizo carne, aleluya, cuando Él bajó del cielo, aleluya, y Él empezó su ministerio, y Él empezó, amada iglesia, a hacer grandes cosas, grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. Empezó a sanar, empezó a hacer tantas cosas, amada iglesia, de los cuales durante esos 3 años anduvo caminando, logró hacer cosas que nosotros nomás alcanzamos a mirar lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Amén, la Biblia. Pero la palabra también nos dice, no hubiera libros, aleluya, bastantes libros de lo que el Señor Jesús hizo. Hizo muchísimas cosas, amén, que no están escritas aquí en el libro, que no están escritas aquí en la Biblia. Hizo muchísimas, pero vamos a mirar las que se dejan ver. Vamos a mirar unas cuantas de las que se dejan ver. Escucha, amada iglesia, de las cuales también nosotros podemos hacer. Dice, el que cree en mí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos creemos en el Señor? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Porque necesitamos creer. Necesitamos creerle, amén, al Señor. Y el Señor lo dijo. Y si Él lo dijo, y si nosotros creemos, entonces nosotros lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque Él lo dijo que nosotros lo podemos hacer, porque nosotros estamos creyendo en Él, estamos en Él, nos hemos hecho uno en Él. Y más el Dios Espíritu Santo está en nosotros para que Él nos pueda llevar y que nosotros podamos hacer todas estas cosas que el Señor Jesús hizo. Amén. Quiero que vayas conmigo lo que hizo. Vamos a mirar lo que Jesús hizo. Escuche, lo que Jesús hizo. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluya. Y ahí vamos a ir a desglosar, amados, lo que el Señor Jesús hizo, cada una de estas palabras. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Porque por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice, para proclamar el año favorable del Señor. Aleluya. Y estas cosas empezó a hacer el Señor Jesús. Aleluya. Nosotros conocemos, apenas iba empezando su ministerio, entra a la sinagoga, amén, y así como estaba, así como se hacía en aquellos tiempos, cuando llegaba alguien y le tocó al Señor Jesús leer la Escritura, y no es casualidad que abriendo la Biblia, amados, abriendo
o desenrollando el rollo, amén, abrió el libro de Isaías, amén, donde está esta escritura. Y dice el Señor, y hoy se cumple la escritura. Y hoy se cumple. Amén. Y hoy se cumple. Aleluya. Y por eso el Señor empieza a hablar y empieza a decir lo que el Señor empezó a hacer. Pero quiero que vayamos, amado, a mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Número 1, dice, amada iglesia, que ya mirando señales, prodigios y todo eso, vamos a ir viendo lo que el Señor hizo. Número 1, dice, amada iglesia, que una de las cosas primeras que hizo el Señor Jesús, amén, lo miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11. Quiero que usted me acompañe para que lo leamos juntos, amén, de lo que el Señor empezó a hacer. Aleluya. ¿Cómo se empezó a dar a conocer? ¿Cómo empezó a mostrar lo que el Señor Jesús traía? Podríamos decirlo, amada iglesia, empezó a mostrar sus credenciales de quién era. Aleluya. Cuando el Señor Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Aleluya. Y estas cosas se empezó a hacer. Amén. Se empezó a manifestar de una forma sobrenatural. Y miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice, en el principio de sus señales, escuche, en el principio de sus señales, señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué fue lo que él hizo, amado? Convirtió el vino en agua. Aleluya. El agua la convirtió en vino. El agua en vino. Y me llama la atención, amada iglesia, de convertirla del agua en vino, porque hay un pasaje también en la palabra de Dios, aleluya, en el Antiguo Testamento, amén, hablando de Moisés. Moisés, la primera señal, cuando fue enviado delante de Faraón, aleluya, cuando ya estuvo en acción Moisés, aleluya, y hablándole a Faraón para que dejara soltar al pueblo, aleluya, para que les fuera a hacer fiesta y les sirviera el pueblo de Israel que estaba cautivo, que estaba en cautiverio en Egipto, aleluya. Moisés también hizo su primer milagro, amén, y convirtió el agua en sangre. Escuche, dos milagros similares pero diferentes. Amén, porque Moisés primero convirtió el agua en sangre, aleluya, y eso, amada iglesia, estaba declarando juicio. El agua en sangre, juicio, y el agua en vino, aleluya, es gozo. Y entonces lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, aleluya, su primer señal, dándonos a entender a nosotros que lo que Él vino a traer a nosotros, lo que Él vino a mostrar a nosotros, es el gozo que Él tiene para nosotros, el gozo que Dios quiere darnos a nosotros. Quiere convertir el agua en gozo, quiere convertir el agua en vino para nosotros, para que nosotros, amados, siempre haya gozo. Amén. Y esa es la primera señal de la cual el Señor empezó a hacer. Moisés hizo su primer señal, pero para juicio, porque nosotros empezamos a mirar todo lo que vino sobre los egipcios, sobre el pueblo egipcio. Amén, que fue juicio, puro juicio estuvo y empezó con su primero agua a sangre. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que vino a mostrarnos, amada iglesia, y vino a enseñarnos, aleluya, a través de señales, aleluya, a través de esta señal, que el Señor convirtió el agua en vino. Quiere decir, o lo podemos decir, amada iglesia, una vez más, el gozo para nosotros. ¿Y en dónde lo trajo, amada iglesia? ¿En dónde hizo ese milagro de nuestro Señor Jesús? Sino en un matrimonio. Escuche, habrá matrimonios que nos estarán viendo. Habrá matrimonios que nos están viendo, amada iglesia. Aleluya. El Señor Jesús no vino a traer juicio para los matrimonios. No. Vino a hacer un milagro en los matrimonios. Vino a dar gozo en los matrimonios. Vino a dar gozo el Señor Jesús.
Por eso es nosotros que como matrimonios tenemos que recibirlo. Aleluya, no me quiero meter porque lo vamos a volver así como si fuera para matrimonios. Pero eso es lo que hizo en una boda. Lo invitaron a una boda. Amén. Y se había terminado el vino. Aleluya. Pero nos muestra el Señor, amada iglesia, escuche, nos muestra el Señor en su inmenso amor y su inmensa misericordia. Aleluya, que la primer señal es gozo. Es gozo. No es aflicción. El Señor quiere sacarnos de todo eso. Ahorita lo vamos a mirar. Escuche, vayamos más, miremos otro. Dice, amado, después de que convirtió el agua en gozo, a traer sanidades, a sanar. Escucha lo que dice Juan 4:52, aleluya. Acompáñame, vamos allí, Juan capítulo 4:52. Dice, entonces le preguntó a qué horas había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyendo él y toda su casa, esta fue la segunda, escuche, esta fue la segunda, aleluya, señal que Jesús hizo cuando fue a Judea, aleluya, a Galilea. Entonces miramos, amada iglesia, número 1, primer señal, aleluya, atraer gozo. Amén. Segunda señal, atraer sanidades del cuerpo. Sanidad, amado, el Señor Jesús quiere seguir sanando. El Señor Jesús, amada iglesia, sigue sanando. Por eso yo te lo digo, esto es lo que el Señor Jesús hizo. Pero no nomás lo hizo, ahora nos toca a nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo estas sanidades. Nosotros como iglesia tenemos que creer. Si tú has creído en el Señor Jesús, entonces dile, Señor, yo he creído en ti. Manifiesta tu gloria en mí para orar por los enfermos y que se sanen. Aleluya. Porque eso es lo que dice el Señor, mayores cosas harán. Ustedes van a seguir mi obra. Aleluya. El Señor Jesús esto es lo que hizo. Pero sigue trabajando, el Señor sigue, escuche esto, amada iglesia, sigue haciendo la obra del Señor Jesús a través de nosotros, a través de su iglesia. Quiere seguir manifestando sus sanidades. Aleluya. Yo me doy gozo, amada iglesia, cuando oramos aquí por los enfermos y que de repente vienen y nos dicen, pastor, ya se sanaron, ya está sano, o por el grupo de intercesión que estamos recibiendo las noticias, que estamos orando por personas que están enfermas en el grupo de intercesión, y ahí están y recibimos las noticias, amada iglesia, por las sanidades. Porque esta es la segunda señal que hizo el Señor Jesús, a sanar. Vayamos más. Dice, amada iglesia, eso es lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18, vamos a agarrar ya eso, son las primeras, ahora nos enfocamos en Lucas, lo que dice Lucas, dice el Evangelio de San Lucas 4:18, dice, anunciar el Evangelio a los pobres, amén, dice, amado, que son afligidos o mendigos, amén, pobres, amén, pobres, anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya. A los pobres. Dice Marcos capítulo 12, escuche esto. Marcos capítulo 12, versículo 41. Aleluya, vayamos allí. Leamos la palabra. Dice Marcos 12, versículo 41. Dice, hasta el 44 lo leemos. Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades, y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos, les dijo,
en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Escucha, amada iglesia, aún la misma palabra de Dios, cuando estamos hablando de los pobres, aleluya, de que el evangelio se les predique a los pobres, aleluya. Amados, el Señor Jesús nos dijo hizo un paréntesis bien claro para todos, para toda la iglesia, amén. Para todos los discípulos y aún para nosotros, los pobres siempre van a estar entre ustedes. Y a ellos hay que predicarles la palabra de Dios. A ellos hay que predicarles el evangelio. No nomás, o sea, eso no quiere decir que a los ricos no se les va a predicar o no se les va a enseñar. Sí, pero los pobres, amado, los pobres, amén, los que tienen necesidad, los que tienen, amada iglesia, necesidad de Dios, para que Dios sea su sustento. Dios, amada iglesia, va a sustentar la pobreza valga la redundancia, del pobre. Aleluya. Así como de la viuda, así como la del huérfano. Dios no se olvida de ellos, Dios no los desecha. El que los desecha es uno. Amén. El que lo deseche es uno. Y si lo traigo a la iglesia y no va a dar. Los pastores lo único que quieren es gente que tenga dinero para que den. Nosotros como ministros, amada iglesia, déjame decirte una cosa. La iglesia es el sustento del pobre. Le voy a decir una verdad. Voy a decir una verdad. Y el día domingo la toqué. Con los diezmos, con las ofrendas, con las primicias. Aleluya. Con lo que se da al pueblo, con lo que se da a la iglesia, lo que se trae al templo. Aleluya. Es también para el sostenimiento del pobre, del que no tiene. Pero nos hacemos del ojo pacho. Si nosotros vemos, amada iglesia, en el libro de los Hechos, cuando el primer hombre que fue y vendió su propiedad, ¿para qué la vendió? Para sustentar a los pobres. Los apóstoles, ¿qué dijeron? Nosotros nos vamos a dedicar a la palabra, pero levantemos varones llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que atiendan las mesas. ¿De quién? De las viudas, de los pobres. Es parte de nuestro trabajo el sustentar al pobre, al que no tiene, ayudarlo. Es parte. Pero muchos de nosotros nos hacemos de la vista gorda, cerramos, nos olvidamos de ellos. Si no aporta, no ayudamos, no le aportamos. Aleluya. Qué tremendo, ¿ah? Usted dice amén. Los que están allí dicen amén. Aunque sea hágale así, mire hermano, para saber que usted dice amén. Porque hay que sustentar. Ahí está, amada iglesia, el evangelio. Dice anunciar, primeramente dice el Espíritu de Jehová está sobre mí y anunciar el evangelio. El número 1 dice el evangelio de San Lucas, el Señor Jesús hablando, dice, amada iglesia, el anuncio, el evangelio a los pobres. Aleluya. Y nosotros miramos aquí con este texto que acabamos de leer de la viuda, echando lo último que tenía, y el Señor Jesús viéndolo, diciéndole a sus discípulos, ¿quién echó más? Y el Señor nos dice a nosotros, nos dejó dicho a nosotros, los pobres siempre van a estar con ustedes. Ahí se los encargo. Tengan cuidado de ellos. Aleluya. Por eso, amada iglesia, tú que estás allí, no dejes de diezmar también, de ofrendar, de dar,
porque de allí es donde podemos repartirle. De ahí es donde nosotros podemos dar. Nosotros estamos encargados de una iglesia allá en Nicaragua, amada iglesia, valga la palabra, ya que estamos aquí. Sustentamos una iglesia nosotros, una iglesia pobre. Ayudamos al pastor, a su familia. Aleluya. Ayudamos a la iglesia. ¿Cómo le hacemos? Pues, dijo alguien, hay que ofrendar, hay que dar, hay que pedir una ofrenda para poder enviar. Y lo hacemos, amados. Quisiéramos hacer más, pero bueno, sigamos avanzando, amén. No nos quedemos nomás ahí. Sigue diciendo, amada iglesia, sigue diciendo Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, y libertad a los cautivos. Amén. ¿Y quiénes son esos cautivos? Los prisioneros de guerra. Amén. Aquellos, amada iglesia, en que han sido cautivos. Amén. Aquellos que han sido ya prisioneros. Amén. Y déjame decirte, pero prisioneros ¿de qué? No estamos hablando de una guerra, amado, de que se va a agarrar Estados Unidos contra otro país, o México contra otro país, o El Salvador. No estamos hablando de ese tipo de guerra. Estamos hablando de guerra espiritual. Amén. De guerra, amados, donde el enemigo ha hecho cautivos a las personas, las mantiene cautivas. Aleluya. Amén. Y mira lo que dice. Vamos a Lucas, leamos Lucas, amén, para ir viendo cuál es la libertad que se le debe de dar a esos cautivos. Lucas capítulo 13, versículo 11, aleluya, dice, habla y dice, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Escucha, amada iglesia, por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Aleluya. Entonces, no era una persona que había ido a la guerra. No estamos hablando de ese tipo de guerra. Estamos hablando, amada iglesia, del ámbito de guerra espiritual, de la posesión de un demonio. Aleluya, en una persona que la agarró y la tuvo cautiva. Amén. Y era un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada, era un espíritu de joroba, la tenía jorobada. Amén. Por 18, ¿cuánto dice? ¿Por cuánto tiempo? Por 18 años. Esa mujer ya tenía 18 años encorvada. Y ese espíritu la tenía así. Aleluya. ¿Cuántas personas, amada iglesia, nosotros podemos ver que tienen espíritus, son espíritus de enfermedad? No confundamos, hay enfermedades. No toda la enfermedad es espíritu. No toda la enfermedad quiere decir que es un demonio. No toda la enfermedad. Amén. Hay enfermedad porque el cuerpo se enferma, pero hay espíritus que enferman el cuerpo, que lo toman, se posesionan de él y lo enferman. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. Nosotros debemos de investigar primero, aleluya, porque ya aquellos que se meten, pues verdad, que dicen, y todos lo llaman demonio. No. Por ejemplo, hay enfermedad, amados, que se llama, de esos que le dan convulsiones. Esa enfermedad, ¿cómo se le llama esa enfermedad? A ver, ayúdenme los que están aquí. Ruth, ¿cómo se llama esa enfermedad de los epilepsia? Los epilépticos. Hay una enfermedad epiléptica, pero también hay un demonio que hace la misma forma de la enfermedad epiléptica. Y no porque se está convulsionando quiere decir que es un demonio. No, hay que investigar primero. Amén, para saber qué es esa enfermedad, quién es el que lo tiene cautivo. Aleluya. Pero nosotros miramos con el discernimiento. Amén.
con el discernimiento, amada iglesia. Y esto es lo que el Señor Jesús discernió cuando miró a esa mujer que venía encorvada rápidamente. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Aquí hay un demonio, aquí hay un espíritu que la tiene así. Cuando la vio venir, el Señor le habló y le dijo, le declaró la palabra. Mujer, le dice, mujer, has quedado libre de esa enfermedad. Escuche, primero declaró la palabra y después le puso la mano. La bendijo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Aleluya, la esquizofrenia. Gracias, hermana Katy. También hay esquizofrenia también. Estuve hablando hace unas semanas, 15 días, me fui a cortar el pelo y estuve hablando con la muchacha que me estaba cortando el pelo y me dijo que estaba platicando con ella, me preguntó qué era lo que yo hacía, yo le dije que era pastor. Cuando le escuchó eso, ella se abrió también conmigo y me dijo que también era cristiana. Y me dijo, fíjese que yo también voy a una iglesia. Oh, sí, le dije, sí, y me empezó a contar parte de su historia. Y me dijo que ella tenía ansiedad, que estaba entrando en ansiedad. Entonces ella fue fue con su pastor o con su pastora y que le contó y le dijo, eso es un demonio, así directamente, sin indagar. Yo le dije, no, momento, las cosas no son así. Primeramente tienes que entrar a ¿cómo le llamamos? A una plática. Para que ellos puedan investigar, porque no nomás en lo que tú le digas en la primera palabra, ellos te pueden decir qué es, porque hay enfermedad de ansiedad y hay una ansiedad que puede causarle a un demonio. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que indagar primeramente. Tenemos que investigar, tenemos que, por ejemplo, una persona, hay que platicar con esa persona qué fue lo que causó, cómo le causó, amén, y ahí entramos en pláticas y en pláticas hasta investigar y dar qué es y dar a luz con lo que la está molestando, o si realmente es una enfermedad, de una o de otra cosa, Dios la puede sanar, porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que hace el Señor Jesús, pero estamos hablando de lo que es de los que están cautivos, de los demonios que tienen cautivos o los espíritus que tienen cautivos a las personas. Amén. Y eso, amada iglesia, lo tenemos que hacer. Tenemos que participar nosotros de eso. Hay un ejemplo que marca la palabra de Dios de aquel hombre que estaba ciego. Amén. Que los discípulos para decir, por ejemplo, que vino el pecado que lo enfermó. ¿Y quién pecó este? Le dice, los discípulos dijeron al Señor Jesús, ¿quién pecó este? Amén. Él o sus padres para que él estuviera así. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Nadie. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que investigar primeramente, no nomás dejarnos ir por la emoción o porque somos una iglesia que se mueve pues en guerra y que liberación y que todo eso. No, hay que saber, amados. Amén, hay que saber, hay que actuar con cautela. Amén. Sigue diciendo Lucas. Aleluya. Sigue diciendo Lucas. Sigue diciendo Lucas 4:18. A ver, ¿dónde vamos? Aquí está. Y dice, y dar vista a los ciegos. Aquí sí hay dos tipos de ciegos. Ciegos naturales. Amén. O ciegos que han perdido su vista secular. Amén. Pero también ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Abrirle los ojos. Aleluya. Recuérdese, amada iglesia, que el enemigo tiene cegado la venda de los incrédulos. Les ha puesto una venda para que no vean, para que no les resplandezca la gloria de Cristo.
Amén. Tanto ciegos naturales como ciegos espirituales. Aleluya. El Señor Jesús abrió los ojos. El Señor Jesús puso las manos sobre hombres que estaban ciegos y recobraron la vista. Amén. Por ejemplo, miramos Marcos, vayamos a Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 22. En adelante lo leemos. Aleluya. Marcos capítulo 8, 22 dice, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Levantó la vista y dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Amén. Estamos mirando, amada iglesia, un milagro, amén, de una persona que realmente estaba ciega. Amén. De una persona, amado, que no miraba absolutamente nada. Amén. Sus ojos estaban completamente, podríamos decir, que no había nada en él. No había luz en ellos. No podía ver. Estaba ciego. Amén. Completamente. Y miramos, amada iglesia, lo que el Señor Jesús hizo a través de este hombre. Amén. Lo llevó afuera, dice que agarró lodo, tierra y escupió, hizo lodito y pum, se lo puso en los ojos y le dijo, ¿ves algo? No, miro borroso, fue lo que le dio a entender, estoy mirando borroso. Entonces volvió nuevamente el Señor Jesús nuevamente y le volvió a decir, y ahora sí. Completamente he recobrado la vista. Entonces, ¿qué es? Cobrar la vista. Amada iglesia, hacer una señal, hacer un milagro, hacer algo, amada iglesia, para que nosotros podamos, así como el Señor Jesús hizo. Pero mira, dice la ceguera espiritual, cuando alguien viene al Señor, su conocimiento es confuso, pero como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, entonces ellos ven claramente todas las cosas. Esto es en lo espiritual. Aleluya. Esto es en lo espiritual. Amén. Que yo creo, amada iglesia, que yo creo que hay muchos cristianos que están ciegos. Hay muchos cristianos, amada iglesia, que están caminando con ceguedad espiritual. Sí miran. No estoy hablando que están ciegos de sus ojos físicos o naturales, no, estoy hablando de la vista espiritual. Porque muchos, amada iglesia, como cristianos, están sucediendo cosas alrededor suyo y no se quieren dar cuenta. Cierran los ojos para no ver. Y necesitamos abrir los ojos. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que recobres la vista espiritual, para que puedas ver qué es lo que está sucediendo alrededor tuyo, lo que está sucediendo alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Aleluya. No cierres los ojos. No eres una persona ciega. Recobra la vista en el nombre de Jesús. Aleluya. Vayamos más, vayamos más. Aleluya. Creo que voy muy rápido. ¿Cuánto tiempo nos queda, hija? Aleluya. No, sí, vamos bien. Nos quedan 2 puntos. Terminamos en 10 minutos. Aleluya. Bendecimos, amados, a cada uno de los que están allí. Amén. Juntamente aquí con nosotros los bendecimos, amados, en el nombre de Jesús. Espero en el Señor que ustedes también se estén gozando. Yo me estoy gozando, amados. Yo no sé ustedes, pero yo me gozo cuando estoy compartiendo. Amén.
Será que me emociono cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, amén. Pero sigamos aquí la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo el Evangelio de Lucas, amén, capítulo 4, versículo 18, dice, cuando el Señor dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, amén, dice que también, amada iglesia, después de darle vista a los ciegos, amén, ciegos naturales, pero también ciegos espirituales, aleluya, dice, amada iglesia, que hay que poner en libertad a los oprimidos. Escuche, miramos ahorita, aleluya, que hay que darle libertad a los cautivos, aquellos que son presos, amén, por espíritus, por demonios, amén. Hay que liberarlos, aleluya. Pero también el Señor hizo, amada iglesia, amén, de poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Dice que viene, amado, de una palabra en griego que es katadunasteu, amén, que es ejercer dominio contra otro. Aquello que te tiene dominado. Aleluya. Una cosa es lo que te tenga cautivo y la otra cosa es que te tenga cautivo, oprimido. Que te estén oprimiendo. Aleluya. ¿Se recuerda, amada iglesia, el pueblo de Israel? Empezó a gemir por la opresión de la tarea que le ponía Faraón, de las cargas, de las cargas que tenía, amado, el pueblo de Israel. Empezó a gemir el pueblo de Israel. Amén. Cargas, amada iglesia, que el hombre le pone al hombre que no puede llevar, que lo oprimen. Amén. El legalismo, déjame decirte una cosa, amada iglesia, el legalismo hace eso. Oprime al hombre. Es una carga que el hombre no puede llevar. Y eso, y el legalismo, amado, es doctrina de hombre. No viene de parte de Dios. Amén. Y eso nosotros lo miramos desde la antigüedad, desde el antiguo tiempo. Miramos nosotros, amada iglesia, como los fariseos, los escribas y todos esos, amado, todos esos, yo digo todos esos feos, amén, que como ponían cargas pesadas al pueblo, que dice la palabra, que ni ellos mismos, amén, podían sobrellevar. Ponían reglas, amados. Les ponían reglas de las cuales fueron más allá de las reglas de las que Dios puso. Sobrepasaron las reglas de las que Dios puso. Amén. Haciendo las cargas. Haciéndose opresiones para el hombre. Amén. Dice, hay que poner en libertad a los que están oprimidos. Amén. Pero quiero que veamos acá. Vayamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Amén. Para ir viendo esto, ¿quiénes son? Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Jesús. Aleluya. Entonces, cuando nosotros estamos mirando, amada iglesia, que alguien está oprimiendo a alguien, no es de Dios, es del diablo. Cargas que le ponen a otros no es de Dios, es del diablo. El diablo siempre va a venir a poner opresión a las personas. Siempre el diablo va a venir a oprimirlos hasta destruirte. ¿Por qué? Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Claro, el diablo va a usar a las personas. Hay personas que se dejan ser usadas por él. Y ellos son los que van a poner las cargas, a que van a oprimir a las personas. El mismo Señor Jesús se lo dijo a los fariseos.
Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero vuestro padre es el diablo porque me quieren matar. Lo querían oprimir también al Señor Jesús. Oprimían al pueblo. Entonces, eso no es de Dios, esto viene del diablo, amado. Entonces nosotros tenemos que ver, por eso el mismo Señor Jesús, si hay cargas, si hay alguien que nos está oprimiendo, o si hay algo que nos está oprimiendo, amada iglesia, la palabra de Dios dice, el Evangelio dice, el mismo Señor lo dijo, vengan a mí todos los cansados, los trabajados, amén, que yo los hagaré descansar. Él dará de reposo, amada iglesia, a nosotros, a nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Esto es lo que el Señor Jesús hacía. Esto es lo que el Señor hizo, amén, cuando Él agarró el libro, el rollo, y lo empezó a leer, y que dijo, hoy se cumple, y hoy lo voy a hacer. Y empezó a caminar, amada iglesia, donde Él iba, empezaba a sanar, darle vista a los ciegos, amada iglesia, a levantar a los muertos, aleluya. A sacar a aquellos que tenían en las cárceles, amén, aquellos, amados, que el diablo los tenía atados. Escuche, aún el mismo pecado lo ata a uno, y aún de eso vino a desatarnos a nosotros del pecado el Señor Jesús. El pecado nos oprime también, y eso no es de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber, ver, amada iglesia, qué es lo que pasa en nosotros, qué es lo que hay en nosotros, para que nosotros, amado, podamos acercarnos al único que puede hacerlo. Y es el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánta gente ahorita, amada iglesia, está oprimida por esta pandemia? ¿Sí? ¿Cuánta gente está siendo oprimida, amados? ¿Cuánta gente? Dijo alguien por allá, la gente está como Faraón. Le tienen miedo a la plaga, pero no se acercan a Dios, al único que lo puede ayudar, al único que lo puede salvar. Ayer el Señor nos dio la victoria con una pareja que ministramos, aleluya. Y el varón que vino desde California, del área de Los Ángeles, de por allá, vino especialmente a ser ministrado, amados. Se fue con Jesús en su corazón. Descargado se fue la persona. Gloria a Dios por eso. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. El Señor lo hizo, sí, pero ahora nos toca a nosotros. El Señor ya se fue, el Señor ya está sentado allá, pero Él envió al otro, al que nos va a guiar, al que nos llena de poder. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Digamos más. Dice Marcos capítulo 5, versículo 2. Dice Marcos 5, 2, dice, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Escuche, con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozó los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos, hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes.
Porque Jesús le decía, sal de él, sal del hombre, espíritu inmundo. Escucha, amada iglesia. Ese hombre lo oprimía, ese demonio lo oprimía tanto a este hombre. Aleluya. Entonces, hay tanto trabajo que hacer en la obra de Dios, amada iglesia. Por eso, cuando puse la cartita allí para mirar que íbamos a tener discipulado el día de hoy, en la parte de arriba puse allí un comentario, escribí y dije que hoy es el día en el cual nosotros debemos de estar velando. Ya basta de dormir, ya basta de estar, amada iglesia, casi un año, aleluya, vamos a cumplir un año de la que la pandemia los metió a nuestros hogares, de que no nos dejó salir un año y la iglesia no se ha podido recuperar para llegar a la iglesia. Ya basta de eso. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, dice su palabra. Y dice el Señor. El Señor quiere resplandecer sobre ti. Hay tanto trabajo en la obra de Dios. Y más ahorita en estos últimos tiempos, amada iglesia, que nos tenemos que levantar. Amén. Creo que voy en el último ya, amada iglesia. Escuche, proclamando, esto es lo que termina diciendo Lucas capítulo 4 versículo 18. El Señor cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesús, y proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es el año favorable? Este es el año favorable del Señor. Este es el año de la gracia y la misericordia de Dios para ti, pueblo, y para mucha gente. Pero la pregunta es, ¿quién les llevará el mensaje? ¿Quién irá al rescate de todos ellos? Aleluya. ¿Quién saldrá? ¿Quién les predicará? Hoy es el año favorable para ellos y para nosotros también. Y dice, amada iglesia, que favorable que quiere decir aprobado, propicio, acepto, agradable y agradar. Dice, vino a proclamar un año favorable. A proclamar un año favorable del Señor. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? El amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes y sollozantes de este mundo. Hay gente, amada iglesia, que proclama dónde están los evangélicos, los verdaderos evangélicos. ¿Dónde está la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia poderosa, gloriosa y poderosa del Señor Jesús? ¿Dónde? Escondida, metida en la cueva. ¿Dónde está? Si es un año favorable, es el año favorable del Señor. Es el año favorable del Señor, es el año de la gracia y la misericordia de Dios. Quiere expandirse, amada iglesia, pero quiere que la reciban las demás personas, que no nomás sea dicha, que no nomás nosotros declaramos, la misericordia de Dios. No, llevémosle la misericordia, llevémosle la gracia de Dios a otras personas. Da de gracia lo que tú recibiste de gracia. Escucha, amada iglesia, el amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes y sollozantes de este mundo. Se presentó como la respuesta, escucha, se presentó como la respuesta a todos los males que nos atormentan
Y esto es cierto tanto si se piensa, perdón, vuelvo a repetir. Dice, y se presentó como la respuesta a todos los males que nos atormentan. Aleluya. Hasta ahí. Y esto es como y esto se presentó como respuesta a todos los males. Yo me acuerdo, amada iglesia, cuando yo me convertí al Señor Jesús, o antes de convertirme al Señor Jesús, yo por dentro gemía, yo ya estaba hastiado de la vida que yo llevaba. Hastiado estaba ya. Pero yo no sabía cómo salir. Y en verdad le digo, tampoco quería acercarme al Señor Jesús. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y Él dijo, ya hasta aquí. Él puso el límite y Él me dijo, hasta aquí. Pero yo ya estaba hastiado, amado, ya estaba cansado de la vida que yo llevaba. Yo lloraba por dentro de mi vida que yo llevaba, una vida. Muchos de ustedes ya la conocen. Hay mucha gente allá afuera gimiendo. Y Él se presentó para que esas almas vengan a Él. Este es el año favorable del Señor. Y como en aquel tiempo rescató mucha gente, así en este tiempo, Señor, quiere que sigamos rescatando mucha gente. Por eso, amada iglesia, necesitamos movilizarnos yo y tú. Escuche. Y esto es cierto tanto si piensas en estos males en un sentido físico o espiritual. Físico o espiritual. Y el único, la respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es, amada iglesia. Cristo fue mi respuesta. A pesar de que yo no quería nada con Él. A pesar de que yo no quería saber nada de Él. Cristo fue mi respuesta. Cristo fue mi salvación. Fue mi sanador. Porque Él me sanó, me limpió, me transformó. Él se presentó a mi vida, vino a mi vida. Y para mí sigue siendo el año favorable del Señor, amada iglesia. Por eso te digo, necesitamos estar velando, necesitamos despertar, necesitamos sacudirnos de toda esa pandemia, amada iglesia, que nos ha metido en las cuevas, en sus casas. Dice Lucas, vamos a leer, aleluya, leamos. Lucas, ya estamos terminando, amada iglesia, estamos en los últimos textos. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 37 dice, Lucas 7, 37, lo leemos hasta el 39 y luego nos brincamos al 47. Mire lo que dice. Y ella aquí, Lucas 7, 37, y ella aquí que había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora.
Aleluya. Escucha, amada iglesia. Fue el año favorable para esa mujer. Él no la condenó, porque Jesús no venía a condenar. Él vino a dar su vida por muchos. Él vino a sanar, a restaurar. Y en gratitud de esta mujer. Por eso yo digo, amada iglesia, todos aquellos que somos, que tenemos, que le damos gracias a Dios, ¿cómo no venir y postrarnos delante de los pies de nuestro Señor, de aquel quien murió por ti y por mí? De aquel que proclamó el año favorable a favor nuestro. De aquel, amada iglesia, que tuvo la osadía de subir a la cruz. Pero mira lo que dice el 47. Mira lo que dice el 47. 7:47 y 48. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo han sido tus pecados, amado? ¿Son pocos? ¿No valoras mucho lo que Dios hizo por ti, aunque sea con tus pocos pecados? ¿O se te olvidaron que fueron muchos tus pecados, que ya ni agradecido estás con Dios, con el Señor? Porque si se te ha perdonado mucho, el amor para con Cristo, amado, debe ser grande. Grande. El que mucho se le perdona, mucho ama. Se dice amén. Los que están ahí dicen amén. Terminemos, amados. Vayamos, concluyamos. Juan capítulo 21, versículo 25. Aleluya. Juan 21, versículo 25. Dice así, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Esto fue parte, amada iglesia, de lo que el Señor Jesús hizo. Pero me llama mucho la atención porque quiero agarrar este texto también y también concluir con él. Quiero también concluir con él. Aleluya. Y lo quiero leer, ya lo leímos, pero quiero leerlo nuevamente. Y es Juan capítulo 14, versículo 12. Y dice así, y de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Amada iglesia, el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está allá. El que está operando en la tierra es el Dios Espíritu Santo y la iglesia. Y la iglesia que ha creído en Él, entonces mayores cosas harán. O mayores cosas haremos.
Haremos lo que Él hizo y aún mayores. ¿Por qué? Porque Él ya no está aquí. Ahora nos ha dejado a nosotros la iglesia. Esas son las cosas que Él hizo. Ahora nos corresponde a ti y a mí escribir como el libro de los Hechos. Si escribiéramos otro libro y lo pusiéramos, amada iglesia, pusiéramos los Hechos de la iglesia. Y tú como iglesia, ¿qué escribirías? ¿Qué hechos escribirías? ¿Qué manifestaciones escribirías tú de las cuales tú hiciste? Bueno, el Señor a través de ti, o el Dios Espíritu Santo a través de ti. Pero pongámoslo de esta forma. ¿Qué cosas harías? ¿Amén? Vamos a orar, amada iglesia, déjame bendecirte y que el poder, que la gracia y el poder de nuestro Dios y Señor sea sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos completar la obra de la cual se nos ha dado hacer. La obra no nomás es del pastor, la obra es de toda la iglesia. Tenemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí donde tú estás, cierra tus ojos, déjame bendecirte. Donde quiera que tú estés, en el lugar donde tú estés, amado pueblo, amada iglesia, yo te bendigo. Te bendigo para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en ti, en mí, para que podamos concluir esta obra de la cual el Señor ha puesto en nuestras manos, que podamos hacerlas, así como dice Juan capítulo 14, versículo 12, que las obras que Él hizo, aleluya, que nosotros vamos a hacer. Y dice, y aún mayores vamos a hacerlas. Yo te bendigo, amada iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tus manos para cuando tú pongas tus manos sobre enfermos sean sanados. Bendigo tus labios para cuando tú abras tus labios, prediques la palabra de nuestro Señor con denuedo. Yo te bendigo, amada iglesia, para que nosotros también tengamos hechos. Que nosotros vivamos la palabra. Que nosotros seamos testigos de lo que estamos haciendo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Mira a mis hermanos, las familias, Señor, que están aquí conectadas, Padre. Bendícelas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad que hay, Señor. Señor, si hay necesidad de sanar, yo te pido, Señor amado, que extiendas tu mano, Señor, y sanes, toques sus cuerpos y los sanes. Haz milagros, Señor. Padre Santo, que a través de este mensaje, Señor amado, puedan mis hermanos que están allí, mis hermanas que están allí, Señor, puedan más adelante manifestar que tú te manifestaste en ellos haciendo este milagro, Señor. La necesidad que ellos vienen buscando, Señor. Yo los bendigo con sanidad, yo bendigo, Señor amado, para que sea hecho el milagro, el prodigio, Señor, la necesidad por la cual ellos tienen, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Así es que, amada iglesia, terminamos, amén, y le damos gracias al Señor, nos tomamos el buen tiempo, aleluya, y recuérdese, amados, que el día 29 de este mes vamos a tener nuestra primer vigilia, amén, y los invitamos a aquellos que están lejos, pues verdad, que quieren estar acompañarnos, empezamos a las 7, amén, de las 7 en adelante, amén, tomando un receso a mediados de la primera, terminando la primera predicación, tomamos un receso y luego volvemos a empezar, amén. Pero los invitamos, amados, que estén con nosotros, amén, el día 29 en la vigilia, pero también si quieren estar acompañándonos, el día viernes, aleluya, empezamos a las 7 y el domingo a las 4 de la tarde, amén. Y si usted tiene alguna petición, amado, de oración, por favor, escríbala, déjanos escrito aquí, nosotros la tomamos y nosotros la pasamos al departamento de oración e intercesión para que estén orando por su petición, amén. Nosotros sabemos, amado, que a través de esto, amén, claro, también su servidor va a estar orando por ello, amén, pero sabemos que a través de este grupo, amado, hemos tenido muchas respuestas, muchas sanidades, muchos milagros de parte de Dios. Amén. Así es que Dios me los bendiga y Dios los guarde.